Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 491. 6. Donde el lector vislumbra la Magnon y a sus dos hijos. En el señor Gillenormand, el dolor se traducía en cólera. Estaba furioso por estar desesperado. Tenía todas las preocupaciones y se tomaba todas las licencias imaginables. Una de las cosas que se componía su aspecto exterior y su satisfacción íntima era, según acabamos de indicar, el haberse quedado hecho un galán verde y pasar por tal, lo cual llamaba real fama. La fama real le hacía alguna vez por objeto de raras aventuras. Un día le llevaron a su casa en una borrica, lo mismo que se lleva un cesto de ostras, un robusto niño recién nacido, desgañitándose, muy bien envuelto en mantillas. Le daba por suyo una criada echada de su casa 6 meses antes. El señor Gillenormand tenía entonces 80 años justos, por donde la vecindad se levantó un clamor de indignación. ¿A quién quería hacer creer aquello? La pícara criada. Qué audacia, qué abominable calumnia. Pero el señor Gillenormand no sintió cólera alguna. Miró al chiquillo con la amable sonrisa de un hombre allagado por la calumnia. Y dijo para que todos lo oyeran. ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Os sorprendéis lo mismo que unos ignorantes. El señor duque de Angulema, bastardo de su majestad Carlos IX, se casó a los 85 años con una muchachuela de 15. El señor Virginal Marqués de Aluche, hermano del cardenal de Sorduy, arzobispo de Burdeos, tuvo a 83 años de una doncella de la señorita presidente Joaquín, un verdadero hijo de amor, que fue caballero de Malta y consejero de estado de Espada, un grande hombre de este siglo. El abate Tabaraud es hijo de un hombre de 87 años. Esto no tiene nada de extraordinario, pues, y la Biblia, pero declara a pesar de esto que este caballerito no es mío. Que le cuiden todo, él no tiene, que le cuiden, porque él no tiene la culpa. La orden era caritativa y la criada, que se llamaba Magnon, le hizo otro envío el año siguiente. También era un niño. Antes de golpe el señor Gillenormand capituló. Envió a la madre esos 2 chicuelos, comprometiendo a pagar para su educación 80 francos al mes, bajo la condición que de no volviera a las andadas. Y añadió: quiero que su madre les trate bien y yo iré a verles alguna vez. Y así lo hizo. Había tenido un hermano sacerdote que había sido rector de la Academia de Poitiers 33 años y había muerto a los 79. Le he perdido joven, decía. Este hermano, de quien apenas queda memoria, era un avaro pacífico, que por ser sacerdote se creía obligado a dar limosna a los pobres que encontraba, pero nunca les daba más que una moneda falsa, a sueldos que no pasaban, encontrados así un medio de ir al infierno por el camino del paraíso. En cuanto al señor Gillenormand mayor, no comerciaba con la limosna, la daba con gusto y noblemente. Era benévolo, brusco y caritativo. Si hubiera sido rico, su inclinación le habría arrastrado a ser magnífico. Quería que todo lo que le rodeara se hiciese en grande, hasta las bribonadas. Un día fue robado en una herencia por un agente de negocios, de una manera grosera y visible, y dijo esas palabras solemnes: oh, qué suciamente hecho. Me avergüenzan esas manos puercas, todo ha degenerado en este siglo, hasta los pillos. Caramba, no es ese el modo de robar a un hombre como yo. Me han robado como en un bosque, pero mal robado. Sylvain sint console digna. Ya hemos dicho que le había tenido 2 mujeres. La primera le dio una hija que permaneció soltera. La segunda, otra que murió a los 30 años, se había casado por amor, por casualidad y por otra causa, con un soldado de fortuna que había servido en el ejército de la República y del Imperio, ganando la cruz en Austerlitz y recibiendo el grado de coronel en Waterloo. En la deshonra de mi familia. Es la deshonra de mi familia, decía el viejo Gillenormand. Tomaba mucho tabaco y tenía una gracia particular para sacudirse la chorrera de encaje con el revés de la mano. Creía muy poco en Dios. 7. Regla: no recibir a nadie más que por la noche.
Tal era el señor Lucas Espíritu Gillenormand, que aún no había perdido sus cabellos, más grises que blancos, y estaba siempre peinado en forma de orejas de perro. En suma, a pesar de eso, era venerable, tenía algo del siglo XVIII, era frívolo y grande. En 1814, en los primeros años de la Restauración, el señor Gillenormand, que era un joven, no tenía más que 74 años, había vivido en el barrio de San Germán, calle de Cervandoni, cerca del San Sulpicio. Y no se había retirado a Almaá, sino a salir del mundo, ya a los 80 años cumplidos. Y al salir del mundo se había fortificado en sus costumbres. La principal y más variable era tener la puerta absolutamente cerrada por el día y no abrirla a nadie por nada más que de noche. Comía a las 5 y después abría la puerta. Era la moda de su siglo y no quería oponerse a ella. El día es la canalla, decía, y no merece más que las maderas cerradas. Las personas de posición encienden su espíritu cuando el cenit enciende sus estrellas, y se cerraba para todo el mundo, aunque fuese para el rey. Vieja elegancia de su tiempo. 8. Las dos no forman pareja. Las dos hijas del señor Gillenormand, de quienes acabamos de hablar, habían nacido con 16 años de intervalo. En su juventud se habían parecido muy poco, y habían sido lo mismo por su carácter que por su fisionomía, lo menos hermanas que pudieran ser. La menor era un alma bellísima, amante de todo lo que era luz, pensando siempre en flores, versos y en música, sumida en los espacios gloriosos, entusiasta, etérea, unida desde la infancia en el ideal, una vaga figura heroica. La mayor tenía también su quimera, veía en el azul un nacentista, algún gran contratista, muy rico, un marido espléndidamente tonto, un millón hecho hombre, o bien un prefecto. Las recepciones de la prefectura, los ujieres de antecámaras, con la cadena al cuello, los bailes oficiales, las arengas de la alcaldía, ser la señora perfecta, todo esto fermentaba en su imaginación. Las dos hermanas se extraviaban así, cada una en su respectivo sueño, cuando eran jóvenes. Ambas tenían alas, la una como un ángel, la otra como un ganso. Pero aquí, abajo a lo menos, no se realiza ninguna visión. En nuestra época no se hace terrenal ningún paraíso. La menor se había casado con el hombre de sus sueños, pero murió. La mayor no se había casado. En el momento en que ésta sale a la escena en la historia que vamos escribiendo, era una virtud vieja, una mojigata incombustible, una de las narices más agudas y uno de los talentos más obtusos que pueden encontrarse. Señal característica, fuera del estrecho círculo de su familia, nadie había sabido nunca su nombre de pila. Se le conocía por la señorita Gillenormand mayor. En materia de recato, la señorita Gillenormand mayor hubiera ganado puntos a una Miss. Era el pudor llevado al extremo. Tenía un recuerdo horrible en su vida. Un día le había visto un hombre, la liga. La edad no había hecho sino aumentar este pudor intransigente. Para ella su pechera no era nunca demasiado opaca, ni subía demasiado. Multiplicaba los broches y los alfileres allí donde a nadie podía ocurrírsele mirar. Es muy propio de mojigatería poner tantos más centinelas, cuando menos atacada está la fortaleza. Sin embargo, el que pueda explicar a estos misterios de la inocencia, se dejaba abrazar sin repugnancia por un oficial de lanceros, sobrino segundo suyo, que se llamaba Teodulo. Prescindiéndose de ese favorecido lancero, el epíteto mojigata, con que la hemos calificado, era absolutamente propio. La señorita Gillenormand era una especie de alma crepuscular. La mojigatería es semi-virtud y semi-vicio. Unía a la mojigatería la falsa devoción, que es el forro que le conviene. Era de cofradía de la Virgen, llevaba en ciertas fiestas un velo blanco, mascullaba oraciones especiales, adoraba la sagrada sangre y el sagrado corazón. Permanecía horas enteras en contemplación ante un altar de estilo antiguo en una capilla cerrada del común de los fieles. Y allí dejaba elevarse su alma entre pequeñas nubes de mármol y grandes rayos de madera dorada. Tenía una amiga de capilla, virgen, vieja como ella, llamada la señora Beaubois, una enteramente boba, a cuyo lado la señorita Gillenormand era un águila. Fuera del Agnus Dei y de las Aves Marías, la señorita Beaubois no sabía más que los diversos modos de hacer confituras.
Era pues perfecta en su género. Era el armiño de la estupidez sin una sola mancha de inteligencia. Si hemos de decir la verdad, la señorita Gillenormand había ganado más bien que perdido al envejecer, como sucede siempre con las naturalezas pasivas. No había sido mala nunca, lo cual es una bondad relativa. Además, los años desgastan los ángulos y había ya adquirido la dulzura que da el tiempo. Estaba siempre triste con una tristeza oscura, cuyo secreto ni aun ella misma poseía. Toda su persona se descubría el estupor de una vida que concluía sin haber empezado. Dirigíase a la casa de su padre. El señor Gillenormand la tenía a su lado del mismo modo que Monseñor Bienvenido tenía a su hermana. Estas uniones de viejo y de una vieja soltera no son raras y se presentan en el espectáculo, siempre tierno, de debilidades que sostienen mutuamente. Había además en la casa, entre esta solterona y este viejo, un joven, siempre tembloroso y mudo delante del señor Gillenormand, el cual no le había nunca, sino con voz severa. El cual no le hablaba nunca, sino con voz severa, y algunas veces con el bastón levantado. Aquí, caballerito, bergante, pillo, ¿a qué es usted? Acérquese usted, responde usted, tunante, que le vea yo a usted, galopín, etcétera, etcétera. Le idolatraba, era su nieta. Ya nos encontraremos con este joven. Libro tercero, el abuelo y el nieto. Una tertulia antigua. Cuando el señor Gillenormand vivía en la calle del Cervandoni, frecuentaba varias reuniones muy buenas y muy nobles, en las cuales era recibido, aunque él no era noble. Como tiene dos clases de talento, primero el poseer realmente y segundo el que le prestaban, era bastante buscado y agasajado. No iba a ninguna parte, sino con la condición de dominar. Hay personas que quieren a cualquier costa tener influencia y que hablen de ellos. Donde no pueden ser oráculos, son influencias y que hablen, son bufones. El señor Gillenormand no era de esta naturaleza. El dominio que ejercía en los salones realistas que frecuentaba no costaba nada a su amor propio. Era en todas partes oráculo. A veces rivalizaba con Bonald y aún con Brigitte Puy-Vallée. Hacia 1817 pasaba variablemente 2 tardes por semana en una casa próxima, en la casa de Ferraud, en casa de la señora baronesa de T, digna y respetable mujer cuyo marido había sido en tiempos de Luis XVI embajador de Francia en Berlín. El barón de T, que en vida era sumamente aficionado a los éxtasis y a las visiones magnéticas, había muerto arruinado en la emigración, dejando por herencia 10 volúmenes manuscritos encuadernados en tafilete, encarnado y con cantos dorados, de memorias muy curiosas acerca de Mesmer y de Barilla. La señora de T no había publicado las memorias por dignidad y se sostenía con una corta renta, que se había salvado no sabemos cómo. Vivía lejos de la corte, la sociedad muy mezclada. Como ella decía, es un aislamiento noble, altivo y pobre. Algunos amigos se reunían 2 veces por semana alrededor de su chimenea de viuda y formaban una tertulia realista pura. Tomaban té y daban, según el impulso del viento, se dirigían a y elegía o al ditirambo, gemidos o gritos de horror sobre el siglo, sobre la carta, sobre los bonapartistas, sobre la prostitución del cordón azul en los plebeyos, sobre los jacobismos de Luis XVIII, y se hablaba en voz baja de las esperanzas que dejaba de concebir el hermano del rey, después Carlos X. Acogíanse allí con transportes de alegría las canciones picarescas, que se llama Nicolás, a Napoleón. Las duquesas más delicadas y las mujeres más encantadoras del mundo se extasiaban oyendo coplas como esta dirigida a los federados. Meteos en los calzones la camisa que se escapa. No digan que los patriotas levantan bandera blanca. Divertirse con juegos de palabras que creían terribles, equívocos, inocentes, que suponían llenos de veneno con cuartetas y con dísticos, como este contra el ministerio moderado de Soyes, que
de que formaba parte los señores de Cassés y de Serres. Pour raffermir le trône et prendre sous sa base. Il faut changer del sol et de ser et de casa. Estos retruécanos son intraducibles. Suponiendo de sol significar de suelo, de ser quería decir de estufas y de casa. Equivaldría a esos otros. Para firmar el trono conmovido en su base, hay que cambiar de suelo, de estufa y de casa. O arreglaban la lista de la Cámara de Pares, cámara abominablemente jacobina, y combinaban en ella los nombres de manera que resultaba frases como esta: damas sabrán, Gauvion sí, todos alegremente. En aquella tertulia parodiaban la revolución porque tenían cierta manía para gozar la misma cólera en sentido inverso. Cantaban también su saíra. Ah, saíra, saíra, saíra. Le Buenapartiste a la lanterna. Las canciones son como la guillotina, cortan indistintamente. Hoy esta cabeza, mañana aquella. No hay más que una variación. En el proceso de Fualdès, que ocurrió en aquella época, en 1815, se tomaba partido por Bastide o por Hausion, porque Fualdès era bonaparte. Llamábanle los liberales los hermanos y amigos, y lo equivalía a hacerse la mayor injuria. Como algunos campanarios, la tertulia de la señora baronesa de T tenía dos gallos. El uno era el señor Gillenormand y el otro el conde de la Motte Valois, el cual se decía al oído con cierto respeto. ¿No sabéis? Es el Lamotte el asunto del collar. Los partidos suelen presentar estas amnistías tan singulares. Un momento. Tan singulares. Consignemos aquí que la clase media y ciertas posiciones pierden importancia cuando mantienen relaciones con gente de poca valía. Es preciso mirar bien con qué se trata, porque así como hay pérdida de calórico en la proximidad de un cuerpo frío, así también se pierde consideración en el trato de gente menospreciada. Pero la parte alta de la sociedad antigua saltaba por encima de esta ley como por encima de todas las demás. Marigny, hermana del Pompadour, entra en casa del señor príncipe de Soubise, a pesar de ser lo que era. No, sino precisamente por ser lo que era. Dubarry, padrino de la Vaubernier, era muy bien recibido en casa del señor mariscal de Richelieu. Esa sociedad es el limpio. Mercurio es el príncipe de Guémen. Están todos en su casa. Se admite al ladrón con tal que sea Dios. El conde de la Motte, que en 1815 era un viejo de 75 años, no tenían que notable más que su aspecto reservado y sentencioso, su anguloso y frío rostro, sus maneras sumamente finas, su traje abotonado hasta la barba y sus largas piernas siempre cruzadas y metidas en un ancho pantalón, sin gracia alguna, de color de barro de siena cocido. El color del rostro era el mismo del pantalón. Ese señor de la Motte era muy considerado en esta tertulia a causa de su celebridad, y cosa extraña pero cierta, a causa también de su nombre de Valois. En cuanto al señor Gillenormand, la consideración que gozaba era absolutamente de buen género. Había adquirido la autoridad. A pesar de su ligereza y sin que perjudicase en lo más mínimo su galantería, tenía un modo de ser impotente, digno, noble y modestamente altivo, que hacía más respetable su edad. Nadie llega a ser un signo andando impunemente. Los años concluyen por rodear la cabeza de una aureola venerable. Tenía además esos dichos que son completamente de la escuela clásica. Así cuando el rey de Prusia, después de haber restaurado a Luis XVIII, le hizo una visita con el nombre de conde de Rupin, fue recibido por el descendiente de Luis XVI, casi como marqués de Brandenburgo, y como la impertinencia más delicada. El señor Gillenormand
lo aprobó diciendo: todos los reyes que no son el rey de Francia son reyesuelos de provincia. Un día oyó esta pregunta y esta respuesta: ¿a qué ha sido condenado el redactor del Correo francés? A ser suspendido. El sus está de más. Debería ser pendido o colgado, observó el señor Gillenormand. Dichos como este crean una posición. Tal vez en Tedeum, en el que se celebraba el aniversario de la vuelta de los Borbones, se vio pasar al señor Talleyrand y dijo: ese es su excelencia, el mal. El señor Gillenormand iba casi siempre a la tertulia, acompañado de su hija, aquella alta señorita que a la sazón pasaba de los 40 años y representaba 50, y de un guapo niño de 7 años, blanco, sonrosado, fresco, de alegres e inocentes ojos, que al entrar en la sala oía siempre murmurar a su alrededor esta frase: qué hermoso es, qué lástima, pobre niño. Este niño era el mismo de quien hemos hablado no hace mucho. Se llamaba pobre niño porque su padre era un bandido del Loira. Este bandido de Loira era el yerno del señor Gillenormand, de quien hemos dicho y que ha sido calificado por eso la deshonra de su familia. 2. Un espectro rojo de aquel tiempo. Todo el que hubiera pasado en aquella época por la pequeña aldea de Vernon y se hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental que será sustituido en breve, probablemente por algún feo puente de hierro, habría podido observar, dirigiéndose su vista desde el alto del parapeto, a un hombre de unos 50 años con un gorro de bandana, vestido de un pantalón y una especie de casaca de burdo paño gris, la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en su tiempo había sido una cinta roja, calzado con almadreñas, tostado por el sol, de modo que tenía la cara casi negra y el pelo casi blanco, con una gran cicatriz que se corría desde la frente hasta la mejilla, encorvado, doblado, envejecido antes de tiempo, paseándose casi todos los días como una asadilla, y una podadera en la mano por uno de aquellos espacios rodeados de tapies inmediatos al puente, que se extienden costeando como una cadena de terrados la orilla izquierda del Sena, bonitos cercados llenos de flores, en los cuales podría decirse, si fueran muchos mayores son jardines, si fueran un poco más pequeños son ramilletes. Todos estos cercados terminan por un lado en el río y por el otro en una casa. El hombre de la casquilla y las almadreñas vivió en 1817 en el más pequeño de estos cercados, en la más humilde de todas estas casas. Vivía solo y solitario, silenciosa y pobremente como una criada que no era ni joven ni vieja, ni bonita ni fea, ni campesina ni cortesana. El cuadrado de tierra que se llamaba su jardín tenía fama en el pueblo por la belleza de sus flores que cultivaba, porque las flores eran toda su ocupación. A fuerza de trabajo, de perseverancia, de cuidado y de cubos de agua, había conseguido crear después del creador y había inventado algunos tulipanes y ciertas dalias, que parecían haber sido olvidadas por la naturaleza. Era ingenioso. Había descubierto antes que Soulages-Potin la formación de montecillos de tierra de brezo para cultivar los raros y preciosos arbustos de América y de China. En el verano, desde que asomaba el sol, estaba en su jardín, cavando, cortando y escardando, segando, andando por medio de sus flores por ciertos aspectos de bondad, de tristeza y de dulzura. A veces quedaba pensativo e inmóvil horas enteras, escuchando el canto de un pájaro en un árbol o el ruido de un niño en una casa. A veces con los ojos fijos en el extremo de la hojita de una hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos del sol en un rubí.